Dios les bendiga, hermanos, amigos que vayan a escuchar este mensaje. He estado meditando en su palabra y he querido compartir, ¿verdad?, su bendita y hermosa palabra del Señor. Primeramente vamos a comenzar con una oración dándole gracias al Señor. Padre, en este momento te doy gracias, Dios mío, por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra está bendita, Señor, que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Padre Santo. Seas tú, Padre, haciendo lo que debes de hacer, Padre amado, con todo aquel que escuche tu palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Como tema de esta palabra, viviendo los últimos tiempos. Y vamos a leer en Mateo capítulo 24 del 3 al 13. Y la palabra del Señor la leo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del siglo y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores, y oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto serán principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta tarde a ti y a mí, amado hermano? Estos discípulos al Señor Jesús le preguntaban qué señales iban a haber para el fin del mundo, sabiendo que estos discípulos, ellos cuando Jesús anduvo aquí caminando con ellos, ¿verdad?, predicando, estos discípulos le preguntaron cuáles señales iban a hacer antes del siglo, antes de su venida. Y la palabra del Señor a mí me enseña que estamos viviendo los últimos tiempos. Nosotros sabemos, ya no podemos ignorar, hay terremotos, padres contra hijos, hijos contra padres, hambres, guerras, nación contra nación. Ahorita estamos viviendo un tiempo difícil, podemos ver ese virus que anda destruyendo a las personas, ¿verdad? Entonces, nosotros, los cristianos, que ya conocemos la verdadera palabra del Señor, no podemos ignorar los tiempos, ¿verdad? Porque ya dice que son los últimos tiempos de la venida del Señor. Entonces, nosotros como cada momento tenemos que estar viendo cuáles son estas señales que la Escritura lo dice a nosotros, porque el Señor Jesús dejó su palabra escrita para nosotros también, para que nosotros veamos qué es lo que está pasando y cuáles son las señales de su venida, porque no ignoremos, su venida está pronta. Amén. Y también Jesús
da una advertencia a este pueblo, que de igual de manera la palabra es para usted y para mí ahora. Dice, y Jesús les respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Vendrán muchos falsos profetas, ¿verdad? Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué el Señor les dijo eso? Es como una advertencia, haciéndonos saber que en estos últimos tiempos iban a venir muchos falsos, ¿verdad? Haciéndose pasar por Cristo, por lo cual ya se ha escuchado de que hay algunos que dicen yo soy el Cristo, otros falsos profetas, predicadores, diciendo así te dice Jehová, cuando Jehová ni les ha dicho nada. Entonces de esto el Señor es que nos dice que nos cuidemos, porque iban a venir falsos profetas, falsos engañadores. Y Jesucristo nos dio una enseñanza a nosotros usando, diciéndoles a estos apóstoles. Y también yo miraba también, leyendo, reflexionando en Lucas, ¿verdad? En Lucas 12:56, su palabra ahí nos dice que no seamos hipócritas, porque nosotros bien sabemos distinguir los tiempos, bien miramos, ¿verdad?, el tiempo en que estamos. Y muchos ahora dentro de la iglesia estamos como ignorando esa palabra que el Señor dijo. ¿Y qué pasa? Nosotros vemos los tiempos y decimos que somos cristianos. Dentro de la iglesia nos vemos como verdaderos cristianos, pero también, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Estamos ignorando la venida del Señor, cuando el Señor ya nos ha dado una advertencia. ¿Qué nos dice? Decía también en Lucas 12:54, dice, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Cual es muy cierto, vemos las nubes, vemos el tiempo que va a llover, bien sabemos que es agua que viene cuando vemos el cielo oscuro. Y así, agua viene. Luego, y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Mire cómo nos dice el Señor, nos dice hipócrita. Hipócrita, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no sabéis distinguir este tiempo. ¿De cuál tiempo nos está hablando el Señor Jesús? De este tiempo, de la venida. Dice que nosotros bien sabemos cuando va a llover, cuando va a hacer calor, ¿verdad? Cuando va a haber una tormenta o un tornado, bien sabemos distinguir. Entonces, pero estamos ignorando ¿cuál? Lo principal, las señales que Cristo nos está dando de su venida. Amén. También, hermanos, meditando, nosotros tenemos que meditar, reconocer en nuestra vida espiritual de qué cosas estamos haciendo, ¿verdad? Si estamos haciendo la voluntad del Señor, sabiendo de que su venida está pronto. Entonces, ¿qué te quiero decir yo en esta tarde? Si usted o alguno o yo, porque también yo me incluyo, porque la palabra también primeramente me habla a mí. Si nosotros nos esforzamos en seguir en los pasos, el camino del Señor, sabemos que no es en vano. Amén. No es en vano el caminar en el Señor. Dice que recompensa tendremos en Él. Pero ¿para quién es esa recompensa? Para todo aquel que se esfuerce a caminar hasta el final. Porque sabemos que en aquel día nada impuro, dice su palabra del Señor, entrará a los reinos de los cielos. En Apocalipsis, ahí habla, Apocalipsis 3:20, ahí nos habla el Señor de las promesas que hay para todo aquel que se sostenga, que se mantenga firme en este camino.
Apocalipsis 3:20. Ahí vamos a ver qué nos dice el Señor para aquellos que seamos fieles hasta el final. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que Él está a la puerta, que usted y yo tenemos esa oportunidad, que el Señor, ¿verdad? Está dispuesto siempre a perdonar nuestros pecados, siempre y cuando nosotros nos volvamos a Él y nos arrepentamos de corazón. Sabemos que Él es un Dios perdonador y recompensa tenemos, dice su palabra. Yo le invito a que sigamos adelante, que busquemos, que nos arrepintamos de corazón, que salgamos de esa mentira, que dejemos de andar dando un paso en el mundo y otro paso en las cosas del Señor. Así nadie se va a salvar, no nos vamos a salvar. Busquemos y seamos responsables con nuestra vida espiritual delante del Señor. Juan 2:1 dice: Hijitos míos, estas cosas os he escribido para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Sabemos que el Señor, ¿verdad?, está llamando a que nos volvamos a Él si nos hemos apartado, que hablemos de su palabra, ¿verdad? Amén. Y que Él es nuestro abogado, Jesucristo es nuestro abogado. Yo le digo, hermano, que busque de Él, se acerque al Señor con todo el corazón, para que en ese día que Él venga, no nos quedemos, que podamos ser, que califiquemos para esa salvación tan grande que Cristo Jesús ha dado por medio de la muerte en la cruz. Que Dios me le bendiga, hermano, hermana. Meditemos en la palabra. Hablemosle a todo aquel que, aunque ya conozcan de Cristo, no sabemos si con una palabra suya aquella persona se reconcilia con el Señor, tomando en cuenta que no es usted, no soy yo quien va a cambiar la persona, sino que es la palabra del Señor. El Espíritu Santo es el que hace la obra en aquellas personas. Nosotros no callemos lo que el Señor nos ha puesto a hacer en este camino, que es hablar de su palabra. Y sabemos que su palabra es fiel y verdadera. Y que hay promesas para todo aquel, para todos los que nos mantengamos firmes hasta ese día glorioso que Él tiene ya decidido, que ni usted ni yo sabemos, pero que Él sí, pero tenemos la esperanza, ¿verdad? Caminemos con fe, esa esperanza que Él va a venir pronto y que está ya cerca, porque no lo digo yo, sino lo dice la palabra que Él dejó para que nos sea, porque esta palabra es la guía de cada cristiano para la vida eterna, una salvación hermosa que Cristo Jesús nos ha preparado, nos ha dado a cada uno. Dios le bendiga, hermano, que espero que el Señor, ¿verdad?, toque su corazón, meditemos en ella y sigamos adelante, que no es en vano el caminar en Cristo. Dios le bendiga, Dios lo guarde y gracias al Señor por su palabra. Amén.